Nazarra, quisiéramos hacer una entrevista acerca de la hiperinflación en los años 80, por el periodo de Alan García, del gobierno de Alan García. Soy el profesor Isaac Ospinedel. Bueno, comencemos. La primera pregunta es, acerca de la hiperinflación. ¿Cuál considera usted que fueron las causas de hiperinflación en el primer gobierno del exmandatario Alan García Pérez? Bueno, aquí hay un factor inicial. Cuando Alan García ingresa al gobierno, él declara un no pago de la deuda externa y no pago a otras deudas incurridas en el país. Eso trajo como consecuencia una retracción de venida de inversiones importantes al país en esos años. Ahora, el proceso de inflacionario de Alan García ya se tenía, digamos, sus antecedentes de inflación, proceso inflacionario que le había dejado los militares, había heredado el presidente Belaúnde y Alan García hereda de un proceso inflacionario, si bien no era en los niveles de hiperinflación en el cual él llegó, pero ya había un proceso inflacionario que no se había podido controlar. Entonces, comienzan a aplicar una cierta medida de carácter heterodoxo, unas medidas, digamos, no que se aplican de manera tradicional. Esas medidas se suman a ello esta hiperinflación, el proceso de levantamiento por parte de los senderistas que estaban en el centro de Ayacucho. Estos aspectos de alguna manera determinaron ese proceso inflacionario. Ahora, esas medidas heterodoxas, la generación de dinero de manera inorgánica, trajo como consecuencia que esa inflación se disparara. Pero básicamente el concepto de entender es la retracción del pago a capitales, a inversionistas extranjeros. Situación que trajo como consecuencia una reducción importante del ingreso de dinero al país. Al no haber dinero al país, una forma había que generar el dinero para poder nosotros cubrir nuestros compromisos internos. De manera política se generó inicialmente un aumento general de sueldos y salarios sin haber sustento del ingreso nacional, razón por la cual contribuyó a este proceso inflacionario. La inflación tiene varios factores que la determinan. El principal factor es la generación de inorgánica de dinero. Otro factor es el abuso del crédito. Otro factor es el aumento excesivo de circulación del dinero. Y un factor importante para nuestro país, a mi entender, son las expectativas insatisfechas y los temores. La incertidumbre. En nuestro país han sido las causas que motivaron ese estado de hiperinflación del país que llegó a más de 1 millón %. Los anales de la hiperinflación en el Perú contan en uno de los textos de economía a nivel mundial de por qué esta se genera. Si nosotros revisamos las hiperinflaciones que se han llevado a el mundo en los últimos 100 años, la del Perú está en uno de los primeros lugares. O sea que esta hiperinflación era inevitable o se podían tomar medidas para... Se tomaron las medidas, lo que pasa es que tomaron las medidas equivocadas. Se aplicó un modelo heterodoxo. Pensaban que este modelo de medidas heterodoxas podían limitar la inflación, al contrario, fueron el caldo de cultivo para agravarla. Bueno, en todo caso, ¿qué medidas se pudieron tomar en ese momento para evitar? Uno, el gobierno, con la finalidad de mantener una posición política frente al país, no sinceró como debían ser el comportamiento de las cifras, el comportamiento del tipo de cambio. Se creó un tipo de cambios paralelos. Existían como 6 o 7 tipos de cambio en el mercado. Había un dólar MUC, había un dólar para turistas, un dólar para importaciones, un dólar para becarios, es decir, era un desbarajuste, hubieron como entre 7 tipos de cambio. Y un abuso tremendo de la especulación. Hubo fijación y control de precios. Cuando se controlaron los precios, tú no puedes controlar los precios con una ley, con una norma. Existe un mercado paralelo, y ese mercado paralelo es el que a la larga reemplaza el mercado que está controlado. Y el mercado paralelo plantea niveles de precios mucho más elevados. Ese control de precios provoca escaseces tremendas en alimentos, escaseces en neumáticos para los vehículos, en repuestos para automóviles.
control de cambio. Se estableció una tasa, un control artificial del dinero. Mientras tanto había un mercado paralelo. En esos años comenzó el famoso coña, como un mercado paralelo para los tipos de cambio. Y bueno, en todo caso, si es que ya venía desde hace tiempo una inflación previa, ¿por qué los gobiernos anteriores no habían tomado medidas preventivas? Parece que no, porque el controlar la inflación, como dice Fujimori, era una receta que tenía que aplicarse. Lamentablemente era una receta antipopular. El sinceramiento de la economía, el famoso, que le da un nombre, el famoso Fujicho, implicó un sinceramiento de todas las cifras. Al sincerarse las cifras, eso trajo medidas impopulares. Ningún gobierno anterior lo quiso hacer. Fujimori, a mi entender, tuvo el coraje. No había otra